Que el Señor les bendiga. Yo creo que en este día que el Señor nos ha dado vamos a leer la palabra del Señor. Yo sé que a algunos les cuesta leer la palabra porque a veces no leemos y leemos, pero nos cuesta, ¿verdad? Pero yo pienso que sería bueno que usted saque su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Vamos a empezar ahí en el libro de los Salmos. Saque su Biblia y va a ver que usted va a sentir la diferencia, que si leemos la Escritura, la palabra de Dios alimenta nuestra alma. Está bien. Escuchar la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Pero por el oír de la palabra de Dios. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el libro de Salmos encontramos varios salmos que son proféticos, salmos que se leen y uno los lee y los lee, ¿verdad? Pero vamos a hacer un poquito de comentario, no mucho, porque la palabra de Dios es muy profunda y algo que vamos a entender, el Señor a cada uno le va a dar la interpretación. No es lo que yo diga, sino que lo que la palabra diga, ¿verdad? Porque muchos interpretan mal la palabra del Señor y ellos la interpretan a su manera de vivir, ¿verdad? Entonces, si algunos leen la Biblia, pero están adorando o son idólatras, entonces ellos interpretan la palabra a su manera, ¿verdad? O si están en adulterio, ellos la interpretan en su manera de vivir. Si están en fornicación, ¿verdad? Si son vanidosos, ellos interpretan a la palabra del Señor a que Dios solamente mira el corazón, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que vivir en santidad, y la santidad es completamente desde afuera y por dentro. La santidad no es solamente que... Entonces es varias maneras de poder interpretar la palabra del Señor. Pero cuando nosotros interpretamos la palabra del Señor a una manera de santidad, entonces nos vamos a humillar. Entonces va a salir todo lo que es el hombre carnal. Aunque estamos en la tierra y somos carne, ¿verdad? Pero sí va a salir la vanidad, el orgullo y todas las cosas, la avaricia, todas las cosas van a salir completamente. Entonces, tenemos ahí el reinado del ungido del Señor. Ahí en el Salmo capítulo 2, el Salmo capítulo 2, encontramos lo que el salmista estaba recibiendo, porque las escrituras han sido inspiradas por Dios. No es que son escritas porque el Señor bajó y las escribió, sino son inspiradas. Cuando dice que son inspiradas, o sea que vienen de la inspiración, o sea, vienen de Dios y han llegado al hombre, y Dios ha puesto a hombres temerosos de Dios, a hombres que han escrito la palabra. Entonces, en el Salmo capítulo 2, ¿verdad? Hay algunas cosas bien bonitas referente a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un sistema político muy injusto, un sistema político
porque el que está reinando es Satanás, está reinando sobre todos los pueblos. ¿Se ha fijado usted que en cada pueblo hay hay un edificio ahí que se llama iglesia, le dicen iglesia? En cada pueblo, ahí están los altares. Todos los pueblos van a adorar ahí a los altares que están en esas iglesias, en cada pueblo, en cada lugar. Allí hay un altar, ¿verdad? Y ese altar es para todos los pueblos, para darle la gloria al enemigo, ¿verdad? Darle la gloria al que reina, que es Satanás. Pero cuando nosotros hemos sido rescatados de las garras del enemigo, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, hemos sido rescatados, entonces ya nosotros no adoramos a lo que los pueblos adoran, sino que nosotros adoramos a un Dios de poder, a un Dios santo, al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Salmo capítulo 2 hay 10 versículos y empieza, la palabra del Señor empieza diciendo, ¿por qué? Dice, ¿verdad? ¿Por qué? Es una pregunta que muchos se preguntan. ¿Por qué dice? Se amotinan las gentes, ¿verdad? Y los pueblos piensan vanidad. Aquí es donde está, dice, y los pueblos, se está refiriendo a toda la humanidad. Entonces, esa pregunta dice, ¿por qué se amotinan? ¿Verdad? Usted sabe, cualquier cosa que va a pasar, la gente hay murmuraciones y algunos dicen que Dios no está con nosotros, que Dios es malo, ¿verdad? Y los pueblos piensan vanidad, o sea que no piensan en algo verdadero, sino que piensan en la vanidad de su vida, ¿verdad? Entonces, dice que en el verso 2 dice, estarán los reyes de la tierra y príncipes, dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿verdad? Echemos de nosotros, dice, sus cuerdas. O sea, esta es una profecía cuando sobre el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que no hicieron con el Hijo de Dios? ¿Verdad? Dice, rompamos, ¿verdad? Cuando dice, ellos, dice que estarán los reyes de la tierra y príncipes, ¿verdad? ¿Verdad? Y consultarán unidos contra Jehová y contra su Hijo, diciendo, rompamos sus coyundas, ¿verdad? O sea, había que romper, ¿verdad? Sus coyundas, dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, el enemigo siempre ha querido destruir. Desde un principio quiso destruir a Adán y a Eva, los quiso destruir, pero Dios no dejó, ¿verdad? Entonces, a todo aquel que quiere obedecer la palabra de Dios, el enemigo siempre ha querido destruir. Predicadores que predican la verdad, y que predican con poder, predican con fuego, porque la palabra de Dios es fuego. Siempre el enemigo ha querido destruirlos, ¿verdad? Pero no podrá, a que los maten, ¿verdad? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos murieron porque el enemigo quiso echar sus cuerdas para matarlos, ¿verdad? A Jesús lo clavó en la cruz. Para quererlo, dijo, ya clavado no se va a poder escapar de ahí. Entonces, todo eso ha venido desde un principio, ¿ve? Entonces, lo que hicieron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quisieron romper sus coyundas, ¿verdad? Quisieron ellos echar sus cuerdas,
lo que hicieron con Sansón, ¿verdad? Sansón, lo amarraban, ¿verdad? Pero él, con el poder del Espíritu Santo, rompía esas, ¿verdad? Entonces, han habido muchos ejemplos. Si Jesús hubiera pecado, él no nos hubiera salvado a nosotros. Si Jesús hubiera cometido pecado, él no nos hubiera salvado a nosotros. Porque nosotros somos salvos. Aunque estamos en la tierra, aunque vengan las enfermedades, aunque venga la tribulación, nosotros somos salvos, ¿verdad? Somos salvos por gracia, dice la palabra del Señor. Entonces, dice en el verso 4, dice, el que mora en los cielos se reirá. Fíjese bien. El Señor se burlará, dice, de ellos. Entonces, hablará a ellos en su furor y turbarlos con su ira. Entonces, todo lo que el hombre hace, aquellos que se han entregado a Satanás, aquellos que hacen el mal, aquellos que quieren destruir el remanente de Dios, pero Dios se ríe. Él se ríe. Y va a ver todas las cosas, todo lo que Satanás ha querido hacer. Los hombres que se han prestado para servir a Satanás son aquellos que tienen grandes riquezas, aquellos que quieren gobernar al mundo. Todo eso se han prestado para servir a Satanás. Porque dice que es más fácil, dice, que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad?, que un rico se salve. Las riquezas de este mundo perecen, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor de que no es pecado tener dinero, ¿verdad? Pero la raíz, dice, de todos los males es el amor, dice, al dinero. Esa es la raíz de todos los males, ¿verdad? Es el amor al dinero. No que esto es mío, no es que esto yo lo gané, ¿verdad? No es que esta casa yo la he comprado, no es que esta casa es mía, a mí me ha costado, ¿verdad? No, y aún creyendo en Dios, entonces ellos solo echan a Dios, ¿verdad? Lo que pasó con el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Esta gran Babilonia dijo que yo he edificado, ¿verdad? No alcanzó a terminar cuando le cayó la sentencia, ¿verdad? Y fue echado, dice, entre las bestias. 7 años fue echado entre las bestias, bañado con el rocío del cielo. Su pelo se creció, sus uñas se crecieron, ¿verdad? Era una bestia allí, ¿verdad? Eso es lo que el hombre, cuando se cree dueño de las cosas, ¿verdad? Entonces dice que Dios se va a reír. Dios se va a reír de todo lo que ellos piensan, porque ellos piensan vanidad. Entonces Dios se va a reír de todos ellos. En el verso 4 dice, el Señor, dice, se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor, turbarlos con su ira. Yo empero he puesto mi rey, dice, sobre Sión, monte de mi santidad. ¿Ve? En el verso 6, allí asienta bien, dice, yo empero he puesto mi rey, dice, sobre Sión, monte de mi santidad. O sea que Dios ha puesto su rey. Dios ha puesto su rey. Y mire más adelante lo que dice. Yo publicaré el decreto de Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Verdad? O sea, está hablando de que de su hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ve? Y entonces Dios lo ha puesto, el Padre ha puesto a su Hijo como Rey sobre toda la tierra.
No hay otro rey no más que él, el ungido, ¿verdad? Algunos dicen, Dios me ha mandado, Dios me ha enviado, Dios me ha dicho, ¿verdad? Entonces, nosotros somos predicadores, predicamos la palabra, pero para arrepentimiento, predicamos el reino de los cielos. No hay otro Dios, otro ungido, no hay otro ungido. Dios antes ungía a los reyes y los reyes gobernaban. Ungía a los profetas, los profetas profetizaban. Algunos reyes no creían, ¿verdad? Entonces, pero ellos no hablaban mentira, ellos no hablaban, aunque algunos profetas sí se desviaron, ¿verdad? Pero vemos aquí el ungido de Jehová es Jesucristo y no hay otro más que va a venir a gobernar la tierra diciendo yo soy el Cristo, yo soy el rey que voy a gobernar. No. Cuando dice y publicaré el decreto, Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, ¿verdad? Entonces un decreto que está sellado por Dios, nadie lo puede mover. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él será el Hijo de Dios. ¿Ve? Y no será por un tiempo. Más adelante vamos a ver. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña, dice, pídeme y te daré, dice, por heredar las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Ve? Entonces Jehová le está diciendo, ¿por qué? La gente, ¿cuál es gente? ¿Ve? Todos los que habitamos en la tierra. ¿Por qué? Todos los que entendidos, los que verdaderamente entendamos que nosotros somos hechura, somos imagen de Dios. Dios nos hizo a nosotros para su reino. No nos hizo para servirle al mundo, nos hizo para servir a un Dios de poder. Nos ha hecho para que le sirvamos a Él. Entonces, toda la gente, todo aquel que ha entendido que Dios es el Dios que ha hecho al mundo, que ha hecho la tierra, pero todo aquel que se humille, todo aquel que se arrodille, todo aquel que clame a Dios, todo aquel que adore a Dios, el Dios verdadero está en los cielos, Él es espíritu y no hay otro más, ¿verdad? Entonces, todas las almas son mías, dice la palabra del Señor. Todas las almas son mías. Entonces, Dios va a tomar posición del que le sirva y del que no le sirva, ¿verdad? Al que le sirva, lo va a llevar a su hogar. El que no le sirva, lo va a dejar en un lugar, ¿verdad? En otro lugar de tormento, dice la palabra del Señor. Entonces, dice, pídeme y te daré, dice, por heredar las gentes. ¿Verdad? Entonces, ¿quién dice que nosotros pertenecemos al diablo? ¿Quién dice que nosotros tenemos que adorar a Satanás? No. Dios nos ha hecho el Dios de poder y Dios nos ha sacado ahí para que seamos diferentes, no al mundo, en la forma de hablar, en la forma de expresarnos. Como nosotros que servimos a Dios vamos a estar metidos en un lugar donde se vende cerveza, donde hay música mundana. No. Nosotros somos adoradores de Dios, no del enemigo, ¿verdad? Entonces dice, quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzará. ¿Bien? O sea, ahí donde vemos nosotros el ungido, ¿verdad?
que va a quebrantar a las naciones con vara de hierro. Y todo aquel que no se humille va a ser, dice, como vaso de alfarero lo desmenuzará. ¿Cuál es un vaso de alfarero? Aquellos que se usan, ¿ve? Antes los cántaros de barro. El alfarero es el que hace los cántaros de barro. Ese lo va a agarrar y el cántaro y se va a quedar en pedacitos. ¿Y quién lo va a poder a volver a edificar? Nadie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor va a hacer con todos los que no quieran obedecer, porque el ungido de Jehová es Jesucristo. ¿Ve? Entonces los va a quebrantar con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzará, ¿verdad? Entonces, y dice, y ahora, reyes, le está hablando a todos los presidentes, está hablando a todos los que están dirigiendo las naciones, dice, ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, ellos son los jueces, ¿ve? Admitir, dice, corrección, es cierto. Ellos tienen que corregir, ¿verdad? Tienen que corregir a aquellos que hacen maldades. Por eso hay muchas cárceles donde ahí están los delincuentes, porque ellos son llamados a corregir, ¿verdad? Pero tienen que corregir en justicia. El que hace la maldad, corregirlo, para que entienda. ¿Ya? Entonces dice, admitir corrección, jueces de la tierra. Pero ¿en qué forma? ¿En qué forma? Dice, servir a Jehová, dice, con temor y alegrados con temblor. Dice, besar al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Ya? O sea, hay que corregir con la vara de corrección que es la palabra de Dios. Los reyes de la tierra no corrigen con la palabra de Dios. Por eso ha habido mucha, podemos decir nosotros que muchos no han corregido conforme a la palabra de Dios. Ellos no han tomado en cuenta a los pobres, ¿verdad? No estoy metiéndome en la política, sino que lo que se ve, ¿verdad? Entonces, por lo menos lo que está pasando, algunos presidentes se han humillado, se han humillado clamando a Dios. Algunos se han arrodillado, ¿verdad? Clamando a Dios por la situación, porque ellos son responsables de los países que están gobernando, son responsables y Dios les va a pedir cuenta a ellos si no gobiernan conforme a la justicia de Dios. Entonces, y si ellos están mezclados, que dicen que están sirviendo a Dios, que dicen que conocen de Dios, que se están humillando a Dios, pero están metidos ocultamente, la hipocresía delante de Dios no es buena. No es buena tener dos caras, ¿verdad? No es hombre de doble ánimo, hombre de dos caras. Entonces, el Señor va a gobernar, dice, con vara de hierro, ¿verdad? Ahí la autoridad del Señor. Fíjese bien, búsquese allí en el Salmo 110. En el Salmo 110 y vamos a ver ahí la autoridad del Señor. Salmo 110. La autoridad del Señor. Tenemos ahí unos 7 versículos. En el Salmo 110 dice, fíjese bien, dice, Jehová dijo
a mi Señor. ¿Quién está hablando? Está hablando David, ¿verdad? Está hablando el rey David. ¿Quién era el Señor del pueblo de Israel? ¿Verdad? Era David, era el rey, ¿verdad? Pero él está diciendo, Jehová le dijo a mi Señor, o sea que veía a alguien más. Dice, siéntate a mi diestra. En tanto dice que pongo tus enemigos por estrado de mis pies. Siéntate a mi diestra. O sea, cuando Jesucristo fue crucificado, al tercer día resucitó. ¿Verdad? Cuando los discípulos predicaban, ¿verdad? Había uno que se llamaba Esteban. Esteban era un diácono, era un servidor. Esteban dice que lo mataron cuando le llovían aquellas piedras, porque él hablaba palabra de Dios, le decía la verdad a los judíos, ¿verdad? Que habían matado al Salvador, habían matado al Mesías, ¿verdad? Y fíjense bien cómo Esteban empieza a hablarles desde un principio, cómo les trae la palabra desde un principio, desde cuando Dios empezó a hacer al hombre y lo tuvo en Egipto, lo tuvo por el desierto y lo fue entrando. Esteban les habló todo eso y ellos no se humillaron, su corazón se endureció más. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron aquellos hombres. Por eso es que aquí vamos a ver, dice que sus ministros son llamas de fuego. Si nosotros predicamos la palabra como está escrita, es una llama de fuego que llega. Aquel soberbio, aquel que está haciendo lo malo y no quiere hacer lo bueno. Y entonces dice que ellos se agarraron las piedras y empezaron a tirarle a Esteban. Ahí en el libro de los Hechos lo encontramos. Entonces lo mataron. ¿Qué dijo cuando Esteban dice que levantó sus ojos al cielo y cuando mira, dice que miraba al Hijo del Hombre, miraba los cielos abiertos, ¿ve? Y miraba a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre, estaba sentado allí. Entonces aquí se estaba cumpliendo la palabra que en la profecía de David, ¿verdad? Que estaba escribiendo, dice, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo, dice que pongo tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Entonces, la vara dice de tu fortaleza, enviará Jehová desde Sión, dominará en medio de tus enemigos, ¿ve? Dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo será de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno, dice, de la tierra, tienes tú el rocío de tu juventud. O sea, lo está describiendo. Mira, el evangelio es de poder, pero hay que vivirlo. Si no lo vivimos, no hay poder en nosotros. El evangelio es poderoso para cambiar al hombre, para transformar el hombre, para poder reprender al enemigo, ¿ya? Pero tenemos que vivirlo.
algunos no tienen poder para reprender las tentaciones, para reprender las iniquidades, para reprender las maldades. No tienen poder. ¿Por qué? Porque no obedecen, verdaderamente no obedecen la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Si usted lee la Biblia, ¿cuántos hombres de poder no hemos encontrado nosotros? Hemos encontrado a Daniel, a los hebreos, los 3 hebreos que estaban ahí. ¿Ve? Ellos no se humillaron a la imagen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son demonios los que están ahí. Ellos se pararon en su posición de que reconocían que Dios era el Dios de ellos. Así nosotros tenemos que pararnos bien de que nuestro Dios es nuestro Dios que está en los cielos y que Él es el único que nos puede salvar y nadie más. Los metieron al horno de fuego. ¿Los quemaron? No los quemaron. A Daniel lo metieron al pozo de los leones. ¿Se lo comieron los leones? No se lo comieron. ¿Por qué? ¿Verdad? Si empiezan los gobiernos a decir, ustedes no tienen que adorar a Dios, ustedes no tienen que alabar a Dios, muchos se van a poner tristes. Nadie nos puede quitar a nosotros que vamos a servir a Dios, que vamos a negar a Dios en ningún momento nosotros que hemos creído. ¿Por qué? A los primeros cristianos, ¿qué pasó con ellos? Algunos los quemaban, otros los tiraban a los leones, se los comían, ¿verdad? ¿Por qué Dios no los defendía? ¿Por qué? Porque ellos no estaban negando, a Dios no lo estaban negando. Y dijo el apóstol Pablo, dijo, para mí, dice, el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. ¿Ya? Hay dos cosas. Hay dos cosas que podemos ver ahí. La vida es para Cristo. ¿Ya? Si morimos, es ganancia. Así que debemos de entender lo que es verdaderamente el Evangelio. Si hay sufrimientos, sufrimos, pero sufrimos por Cristo. Y tendremos nuestro pago, ¿ve? Pero no vamos a estar pecando. No va a estar metiendo en fornicación, en adulterio. Tenemos que entender bien qué es lo que es vivir en santidad. Entonces, es lo que el salmista en el capítulo 110 dice, lo que dice el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ve? En el verso 3 dice, tu pueblo será, lo dice, de buena voluntad en el día de tu poder. ¿Ve? Es la hermosura de la santidad desde el seno de la tierra. Tiendes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará, dice, en las gentes, llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras, dice. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual, dice, levantará cabeza. ¿Ve? Todo lo que
o sea, ese es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No está muy bien que estemos confiados en lo que está pasando. No está muy bien. Tratemos de acercarnos más a Dios. Tratemos de alabar a Dios como podamos. Bendecir su nombre. No meternos en el pánico que está pasando. El pánico es para arruinar nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de tener pánico. Debemos de tener alegría, debemos de tener gozo, debemos de tener alabanza, ¿ve? Debemos de adorar a Dios, bendecir su nombre, porque Él es el que nos da el día de vida. Entonces, en el verso 6 que leíamos nosotros en Salmo 110 dice, juzgará en las gentes, llamarálas llamarálas de cadáveres, herirá la cabeza en muchas tierras. ¿Ve? O sea, Dios va a matar gente de que es cabecilla. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no quieren adorar a Dios, no quieren servir a Dios, no quieren reconocer que quién es el que reina es el Hijo, es Jesús, es el que reina y que Dios le ha dado el poder, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros decíamos ahí en Daniel, el dominio del Hijo. Daniel capítulo 7, ahí está lo que Daniel vio en la visión. En el verso 13 y 14, Daniel capítulo 7, en el verso 13, mire, lo que Daniel estaba haciendo. Miraba yo, dice, en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad. Hiciéronle llegar delante de él. Y en el verso 14 dice, y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos. Fíjese bien todo lo que le fue dado, en lo que él estaba viendo en la visión, ¿ve? Como un hijo de hombre, o sea, que miraba a Jesús. ¿Quién es el hijo del hombre? Es Jesús. ¿Ve? Como un hijo de hombre, dice. Y le fue dado, en primer lugar, señorío. ¿Ve? Dice que toda rodilla se doblará ante Jesús. Toda rodilla se doblará. Entonces, en primer lugar, el señorío. Segundo lugar, dice, y gloria. ¿Ve? Tercer lugar, y reino. ¿Ve? Cuarto lugar, y todos los pueblos. Todos los pueblos, ¿ve? ¿Ve? Habla de los pueblos. Y la otra parte dice, naciones. Dice bien, todas las naciones. Porque no todas son naciones, ¿verdad? ¿Por qué razón son naciones? Como Estados Unidos es una nación, ¿verdad? Entonces, dice también naciones y lenguas. Lenguas, o sea, hay pueblos que hablan en diferentes lenguas, ¿verdad? Y le sirvieron su señorío eterno. O sea, es un señorío eterno, dice que no será
transitorio y su reino que no se corromperá. O sea, ese es el reinado del ungido. El reinado del ungido es que su reino no se corromperá. No es que Jesucristo va a reinar por 5 años. Jesucristo va a reinar por 10 años. No, es un reinado que no tiene fin. Él reinará sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Eso es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Entonces, ese es lo que veíamos nosotros, que el dominio del Hijo, ¿verdad? Y también tenemos la autoridad, lo que el Señor Jesús dijo, que es la autoridad. La autoridad, algunas de las palabras que el Señor dijo como autoridad, ¿ve? Es en Mateo capítulo 28, ¿ve? Mateo capítulo 28 es cuando él habla como autoridad. Fíjese bien. Mateo capítulo 28 26, 28. Aquí tenemos Mateo 28. Fíjese lo que dice. Vamos a leer un poquito más adelante. En el verso 12. Dice: y juntados con los ancianos y habido consejo, muchos dijeron a los soldados, fíjense lo que dijeron ellos, diciendo: decid. Sus discípulos los vinieron de noche y le hurtaron, dice, durmiendo nosotros. O sea, estaban haciendo como meter una mentira, ¿verdad? Que los soldados se habían dormido y que los discípulos habían llegado y habían robado el cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Y si esto fueres oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguro, ¿verdad? O sea, que se estaban poniendo de acuerdo para poder mentir. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado contra los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces le pagaron a los soldados para que dijeran mentiras, ¿verdad? Y nosotros no podemos mentir lo que la palabra del Señor dice. No podemos mentir. Que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, pero no fue así. A ellos les pagaron a los guardias para que dijeran que ellos se habían dormido y que ellos habían robado el cuerpo. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces, y ellos tomando el dinero, ¿verdad? Entonces hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, los discípulos, antes que Jesús muriera, entonces el Señor les ordenó lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y como en el verso 17, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Esto es lo que pasa. Algunos creen, pero otros no creen. Algunos dudan. Aún han estado dentro de la iglesia muchos años, pero están dudando. Están dudando porque no creen. Bueno, y la Biblia dice que el Señor va a venir y no viene.
Pero ¿por qué no viene el Señor? Porque no están preparados. Y el Señor le va a doler mucho que se queden. Están contaminados con la gran ramera. Y Dios no quiere dejarlos. Dios quiere salvarlos. Dios está dando una gran oportunidad en estos días que sean salvos. Que ellos entiendan bien la situación. Les está dando tiempo. Pero lo que vemos aquí nosotros, cuando le vieron, le adoraron, ¿verdad? Pero algunos dudaban, ¿será él? No, ¿será él? ¿Verdad? Pero el Señor les explica bien. Y llegando Jesús les habló diciendo, dice, fíjense bien, cuando el Señor ya había bajado del cielo, ya había bajado del Padre, ya el Señor había bajado para poder hablar con los discípulos. Y les dice, toda potestad, dice, me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. ¿Dice bien? Le está diciendo, dice, le está diciendo, por tanto, dice, por tanto, id y doctrinar, dice, a todos, dice, ¿quiénes? Los gentiles, su palabra es a todo el mundo, ¿ve? Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo yo voy a cambiar esto? ¿Verdad? ¿Cómo? No se puede. Entonces, debemos de obedecer porque la potestad al Señor se le ha dado. Toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo el ungido del Señor. Cómo vemos ahí nosotros el Señor sobre todas las cosas. Fíjese bien. La palabra del Señor viene ahí en las profecías y ahora ya vamos entrando al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es uno nomás. Hay 4 escritores. No son 4 evangelios, es uno. El Evangelio de Jesucristo es uno. No son 4 evangelios. Son 4 escritores. 4 hombres que vieron. ¿Ve? Entonces escribieron. Y es lo que vemos nosotros allí. Ahora, más adelante, nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 1, tiene su escritura ahí, lea conmigo, porque no vamos a hablar lo que no es, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Entonces, dice Hebreos 1, Hebreos capítulo 1 dice así, miren. Del 1 al 9 dice. Dice, Dios dice, hablado muchas veces y en muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? En el principio, como Dios habló, ¿verdad? En muchas maneras, dice. ¿Verdad? Entonces, nadie tiene excusa. Ninguno. De todo el que ha vivido en la tierra no tiene ninguna excusa. Dios, por medio de la naturaleza, Dios ha hablado, ¿verdad? Y cuando dice muchas maneras, ¿verdad? Los cielos, dice el salmista, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y el firmamento anuncia, ¿verdad?, la obra de sus manos, o sea, lo que Dios ha hecho. Entonces aquí nosotros vamos a continuar, dice, en estos postreros días, está hablando ya en los postreros días, ¿verdad?,
Son los días que estamos viviendo. Dios nos ha hablado por el Hijo, al cual dice, constituyó heredero de todos, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Ve? ¿Cómo es que Dios nos ha hablado por el Hijo? ¿Ve? Si leemos Mateo, Dios está hablando ahí. Es el Hijo que está hablando ahí. Si leemos Marco, allí está hablando. Si leemos Lucas, todo lo que Lucas escribe, ¿va? Escribe desde un principio. Y si leemos Juan, está hablando de Jesús. Está hablando del ungido. Está hablando de todo lo que él hizo. Les habló por parábolas a los pueblos. Les habló, ¿verdad? Para que Dios veía si ellos tenían interés en verdaderamente descubrir quién es el Hijo de Dios. Entonces, y eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. ¿Ve? La palabra está escrita. Pero si nosotros la leemos, nomás la leímos y ya la leímos. Pero si la estudiamos, vamos a encontrar ahí riqueza. Cuando la estudiamos. Y podemos encontrar lo que está pasando ahorita. En estos versículos dice, lo que decía el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo, el cual constituyó heredero de todos, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Quiere decir que lo hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de muchos pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ve? Aquí lo vuelve a repetir otra vez. Se sentó, dice, a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad? Es Dios, el Padre. Se sienta, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, se ponen a interpretar, dicen que si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. ¿Ve? Aquí dice que Jesús purgó, dice, los pecados. Dice bien, el purgatorio se hace en vida, en vida. La sangre de Jesús nos limpia, saca toda inmundicia. Pero cuando nosotros realmente, de todo corazón, los entregamos a Jesús. No, es que yo me voy a hacer evangélico. Porque para que Dios me bendiga. Es cierto. Pero hágalo de corazón. No solo por... O no, es que yo me voy a hacer evangélico porque ahí está una muchacha que me gusta. No, no es así la situación. El que por carne entra, por carne sale. ¿Ve? Y nosotros hemos entrado por Cristo. Hemos entrado para que Dios nos limpie. Hemos entrado por la salvación. Hemos entrado porque Jesús es el Hijo de Dios. Hemos entrado porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados para no seguir pecando más. ¿Ve? Pecamos, es cierto, pecamos, pero no vamos a pecar con pecados de muerte, ¿verdad? El enemigo siempre anda detrás de nosotros, queriendo que caigamos en el pecado, ¿verdad? Entonces dice, eso es lo que en el versículo 3 de los Hebreos es un versículo que tiene mucha enseñanza, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿ve? Y su misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas
en la palabra de su potencia. O sea, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder de Dios. Habiendo hecho, dice, ahí está, mire, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ve? Es el trabajo que Dios ha hecho. En el verso 4 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ahí está, ¿ve? La palabra. El que hace a sus ángeles espíritu. ¿Ve? Entonces Dios no llamó a un ángel. Los ángeles tienen poder. Los ángeles pueden derribar una ciudad en minutos, ¿verdad? Pero Dios escogió a su hijo, no un ángel. Entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? ¿Verdad? Sino al primogénito de Dios. El primogénito es Jesucristo, el ungido de Dios, ¿verdad? Entonces, Él es el que ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Fíjese bien. Y a sus ministros llama de fuego. ¿Por qué razón? Muchos se enojan cuando la palabra se expresa. Muchos se enojan, ¿verdad? Porque están en pecados. Porque la palabra de Dios es llama de fuego que quema. Es llama de fuego que penetra. ¿Ve? Por eso el ministro debe de vivir una vida santa, agradable a Dios, para que la palabra de Dios permanezca en su vida. ¿Ve? Y no es para discriminar a nadie. No es, la palabra de Dios es para instruir, para corregir en justicia. La palabra de Dios es antes de tiempo, es a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es para levantar al caído. La palabra de Dios es para limpiar al pecador. La palabra de Dios es para hacer saber los juicios que vienen de Dios. Es para que el hombre sea salvo. Entonces la palabra de Dios para que el hombre sea corregido, para que el hombre viva una vida delante de Dios agradable. Entonces lo que son sus ministros son llamas de fuego. Son llamas de fuego. Entonces, eso es lo que dice más al Hijo, dice. Tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. ¿Ve? O sea, el trono, Dios le ha dado su trono, que es por siglo de siglo. No es para un siglo, ni para 2 siglos, no, que siglos por siglo, de siglos. Entonces, vara de equidad, la vara de tu reino. O sea, que Dios va a gobernar con justicia. Es una vara de equidad. Si usted pone un nivel, el nivel no va a estar así. ¿Ve? El nivel no va a estar para allá así. El nivel va a estar, la palabra de Dios es un nivel, mire. ¿Ve? Es un nivel completamente. La palabra de Dios es una plomada. La plomada, ¿ve? Cae. Es plomada. La palabra de Dios no se hace para acá, se hace para allá, no es para allá ni para acá. Es una plomada.
Mire, desde la tierra, sube, hasta llegar al donde está el Señor. Es la palabra de Dios. El Señor, al que obedece, le cae la plomada, ¿ve? Lo bendice. Pero el que no está obedeciendo y le cae la plomada, lo derriba. Esos edificios que han hecho y que están desplomados, ¿ve? Entonces esos edificios van a caer en un rato, ¿ya? Entonces el cristiano que está desplomado, ese va a caer. Por eso nosotros tenemos que ser rectos, directos, ¿ve? Justos. Debemos de estar en una posición recta delante de Dios, ¿ve? No delante nomás solo de los hombres para que nos vean, no. Delante de Dios, el Dios es el que ve, es el que hace la justicia. Entonces, es lo que dice, tu trono, Dios, por el siglo de siglos, vara de equidad, vara de tu reino. ¿Ve? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, eso es lo que debemos de tener nosotros. El ungido de Dios es solo Jesucristo, ¿ve? El que va a reinar por los siglos de los siglos. Lo que la palabra del Señor nos enseña en el verso 9. ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? ¿Ve? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos han sido descubiertos. Aman la justicia y aman la maldad. Las dos cosas. ¿Ve? Aparecen, representan como ministros de Dios, pero no son ministros. ¿Ve? Dices que son lobos vestidos de ovejas. No hay otro más. Otro que diga, no es que yo soy el ungido de Dios. ¿Es cierto? Ministros que son ungidos, pero no es para que nosotros divulgamos que somos ungidos de Dios, que nos obedezcan, que se humillen a nosotros. No es así la cosa. Predicamos la palabra, la predicamos porque Dios nos pone la palabra en nuestra boca para que la prediquemos. ¿Ve? Y que vivamos, dice, con temor y temblor. Que vivamos conforme a su palabra. Y la última cita que tenemos ahí la encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Allí vemos cómo Apocalipsis capítulo 19. Busque su Biblia. Lea con nosotros. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11 al 16. Mire, el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 11 dice, y vi, dice, el cielo abierto. ¿Va? ¿Quién está viendo el cielo abierto? El apóstol Juan. Y aquí de un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual, dice, con justicia juzga y pelea. ¿Sí? El Señor no va a venir nomás a hacer matazón, porque no, sino que con justicia, dice, con justicia. ¿Ve? No es porque Él es el que manda, porque Él es el Dios, porque Él, sino que lo hace con justicia. Muchos están en balanza, no se quieren entregar a la verdad, porque están en balanza, no pueden, ¿verdad? Entonces están atados. No pueden servir a Dios porque están atados. Y solamente el poder de Dios los puede desatar. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede
desatar esos, pero es cosa de ellos, que ellos tienen que clamar verdaderamente, que si quieren ser desatados, el Espíritu de Dios los va a desatar, pero si ellos verdaderamente quieren ser desatados. Entonces, dice que el verdadero, el cual dice con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y en el verso 13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, dice, el Verbo de Dios. ¿Ve? Entonces, el apóstol Juan lo describe como el Verbo de Dios, dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Es lo que el apóstol Juan describe. Él lo describe en el libro de San Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era, dice, con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el capítulo 1 de Juan. En el verso 14 dice, el mismo capítulo, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No vino a mentir. ¿Ve? Todo aquel que se acercaba, ¿ve? Aquel le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que me sane. ¿Ya? Así el Señor pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dígale, Señor, sácame de ese pecado, sácame de esa inmundicia. El Señor lo va a sacar, pero necesita que que usted ponga de su parte, ¿verdad? Y que sea fiel con Él. Entréguese de todo corazón a Dios. Se dará cuenta que verdaderamente va a entender el Evangelio de Jesucristo. Va a entender las cosas que están pasando. Va a entender lo que viene más adelante. Entonces, porque aquí lo que está declarando el Apocalipsis dice, y sus ojos eran como llama de fuego. En el principio el Señor vino como aquel que nació en un lugar donde no había un lugar de lujo. Él nació allí, en un establo, ¿verdad? Entonces, fue creado conforme a las Escrituras. Es lo que está describiendo. Entonces, ahora no, ahora viene como sus ojos como llama de fuego, ¿ve? Y habla, dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Mire, y describe la ropa, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Fíjense bien, allí yo quiero que entiendan un poquito. Bien, del ejército que estaba en el cielo, dice que le seguían. Fíjense bien. Y la descripción que da, dice, en caballos blancos, no dice caballo negro, no dice caballo rojo, ¿ve? Dice caballos
blanco. Los caballos, aún los caballos son blancos. ¿Ve? Blanco significa pureza. ¿Ve? Y además dice vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. No eran vestidos negros, rojos, amarillos, sino que finísimos, blancos. Y no estaban sucios, estaban limpios. Entonces es la descripción. Todo aquel que quiera servir a Dios, quiera seguir a Dios, tiene que mantener sus vestiduras blancas, ¿ve? De lino fino. Y en el verso 15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá, dice, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Dice bien. Está duro, no está bien que esté obedeciendo a otros dioses. Salga de allí, salga. Ya no esté metido en cosas vanas, como lo que decía al principio. Salga de ese lugar. Entonces, y vi un ángel que estaba en el cielo, ¿ve? Cuando en el versículo 16 dice, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrita este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro más. Solamente es Jesús. Él es el ungido de Dios. Y viene con un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Bien? Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todos los reyes que volaban por medio del cielo, venid a todas las aves. Entonces les decía el ángel que estaba en el sol, dice, el ángel en el sol y clamaba con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, y carne de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos los libres y siervos, de pequeños y grandes. ¿Ve? O sea, todos van a ser destruidos. Los que no adoran a Dios, los que no adoran al Rey de Reyes, los que no adoran lo que dice, ¿verdad? Entonces van a ser congregadas todas las aves. Ahí están todos los magistrados, todos los que habla ahí, los que están a la par de los gobiernos que son corruptos. Aquí aparecen. Así que si estás en el gobierno y estás cometiendo corrupción, ahora es tiempo que cambies tu vida. Si quieres salvarte de la ira de Dios, ahorita es tiempo. Eso es lo que el versículo dice, y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Ve? ¿Y quiénes son las carnes que iban a comer las aves? Para que comáis carne de reyes, ¿ve? Los presidentes, los que están reinando, y de capitanes, los que están a la par del gobierno, y carne de fuerte, aquellos que se creen fuertes porque tienen mucho dinero, y carne de
caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos. ¿Ve? Aquí hay libres, siervos, y de pequeños y de grandes. O sea, no todos van a obedecer. Muchos son los llamados, dice, pocos los escogidos. Hay que entrar, es tiempo de poder entrar a la salvación. Ya no es tiempo de estar haciendo injusticia, ¿verdad? Esa corrupción, hay que dejar la corrupción, hay que buscar a Dios porque ya no hay otro camino. Porque viene el Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19. ¿Ve? Entonces, si tú estás caído, levántate. Si tú nunca has aceptado a Jesucristo, acepta a Cristo hoy. Hoy es tu día. Estás enfermo, acepta a Cristo. ¿Ve? Si no sanas, lo importante es que aceptes a Cristo. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Así que yo te pido en esta hora que inclina tu rostro. Inclina tu rostro, pídele perdón a Dios, dígale que quieres entrar en su reino. Dice que cada pecador que se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Y su nombre es escrito en un libro. Y aquí Apocalipsis nos muestra también. Aquel dice que no se halló escrito en el libro, fue echado, dice, afuera, ¿verdad? A las tinieblas, al infierno, al lago de fuego. Entonces, oremos al Señor en esta hora. Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso, bendito es tu nombre. Te alabamos, Señor. Por tu misericordia hemos sido salvos. Por tu misericordia ha llegado la palabra a nuestras vidas. Por tu misericordia, Señor, hemos entendido, Dios mío, que tú nos has dado sabiduría, Dios mío, para entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Tú nos has dado sabiduría, Señor, que no hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otro que venga, Padre, a darnos la salvación, sino solamente tú, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz, hemos sido salvos por tu misericordia. Aquel que se está entregando en tus manos, Señor, recíbelo. Recíbelo, Señor, con tus manos poderosas, extiéndelas, Padre bendito. Perdónalo, oh Dios, porque se ha entregado, Señor, en estos momentos. Está pidiendo perdón, perdónale, Señor. Aquel que estaba viviendo, Señor, en pecado, Dios mío, y que se está arrepintiendo, Señor, se está reconciliando contigo, Señor. Recíbelo, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, que seas tú, Dios. Oh, abre el entendimiento, Señor. Séalo, Padre, que ese sello con tu Espíritu Santo, Señor, de en el momento que creímos en ti, somos sellados por tu Espíritu Santo, y que el nombre sea escrito en el libro de la vida. Echa fuera, Dios mío, todo aquel mal espíritu que ha estado gobernando en ese corazón, Padre eterno. Entrega tu corazón ahora. Oh Dios poderoso, reprende, Dios mío, ese mal espíritu, esos demonios, Padre, que han estado gobernando, Señor, en esos corazones, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesucristo clamamos a ti, Señor. Aquel que está triste, dale sabiduría, Dios mío. Dale gozo, Señor, que todo esto va a pasar, Padre. Cuando verdaderamente nosotros nos seamos llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, conforme a tu voluntad. Verdaderamente, Señor, nosotros te alabemos con todo nuestro corazón cada día, Padre eterno. Dios poderoso, aquellos que
que están tristes porque su espíritu ha sido, Señor, el espíritu, Señor, ha sido contristado, Padre, por las maldades, Padre eterno. En el nombre de Jesús clamamos, Dios poderoso, Dios santo, Dios eterno, manifiéstate en el pecador, Señor, manifiéstate, Padre, en aquel que está haciendo corrupción, Señor, manifiéstate, Padre, que tú eres, que tus ojos están puestos sobre aquellos que están haciendo la maldad, Padre eterno. Bendito Dios, poderoso Dios, a que haya un arrepentimiento verdadero, Señor. Oh, glorias y honras pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío. Extiende tu mano, borra toda maldad, borra, limpia, Señor, toda maldad de esos corazones, Padre eterno. Manifiéstate, Señor, bendito es tu nombre. Ayuda, Dios mío, aquellos que no entienden tu palabra, Señor, aquellos que están confundidos, Señor, qué es lo que pasará, quién es el verdadero Dios. Ayúdanos, Padre eterno, en tu nombre. Te pedimos, Señor, aquellos que adoran imágenes, Señor, sácalos de allí, Señor, haz que ellos puedan arrepentirse, Dios mío, que esas imágenes sean rotas, sean quebradas, como tu palabra dice, Señor, que echarán todas esas imágenes, las van a tirar, Señor, las van a quebrar, las van a tirar, Señor, afuera, las van a sacar, tu palabra dice todo eso, Señor, que todo eso se va a cumplir, Padre eterno, pero que lo hagan antes de tiempo, Dios mío, para que tu palabra penetre en sus corazones y que sean salvos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, bendito Dios. Si tú, Señor, si tú has estado oyendo la palabra del Señor, ha sido una palabra que prácticamente hemos leído. Es una palabra que va a llegar a tu corazón y que te darás cuenta que solamente Jesucristo es el único que puede salvar tu vida. No hay nadie más. Así que Dios bendiga a todos aquellos que han estado escuchando la palabra de Dios, que han estado orando, que han estado manifestando su vida. Así que la única manera como Dios nos puede bendecir a nosotros, obedeciendo la palabra de Dios. Es un consejo. Un consejo es de que estas redes sociales son peligrosas. Muchos se olvidan de orar, muchos se olvidan de alabar a Dios por estar poniendo mensajes que no edifican. Si alguien pone un mensaje y dice de que si tú lo pasas a tu amigo y tú, Dios te va a bendecir, y que esas son puras mentiras. Si el amigo está en pecado, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Si tú te arrepientes, Dios te va a bendecir. Eso es lo correcto. Si tú te arrepientes, entrega tu corazón a Dios, Dios te va a bendecir. Así que espero que muchos que ya conocen la palabra, que están entregados a Cristo, no se descuiden. No se metan en esas cosas, porque si no, el enemigo los va a arrastrar. Y no estamos para eso, sino que estamos para seguir adelante. Hay que seguir adelante, amado hermano, amigo. Hay que seguir adelante. No te descuides. Así que espero que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Así que esperamos que Dios nos dé la palabra para poderla expresar, ¿verdad? Así que gracias a Dios, que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén.